Bienvenidos a la unidad 3 de la materia Uso de las nuevas herramientas tecnológicas. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se enseña? ¿Qué es construir colectivamente el conocimiento? ¿Cómo identificar lo que hay que tener en cuenta para construirlo y cómo ganamos la verdad? ¿Quién posee el poder del conocimiento? ¿Qué es lo que necesitan las personas? ¿Para qué se enseña y qué se puede hacer con ese conocimiento? Entre las tantas explicaciones de construcción del saber, podemos utilizar la que se centra en entender que su construcción se logra teniendo en cuenta al sujeto, porque las personas perciben de modo consciente los hechos a través de sus sentidos, la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto. Las señales son resultantes o consecuencias de los hechos que pueden ser percibidos por las personas. Si bien hay señales artificiales, como las de tránsito, el concepto tradicional de señal se refiere a la consecuencia de un hecho y su existencia. El concepto de señal se amplía con manifestaciones solo detectables con ayuda de instrumentos específicos que son la fuente de la información sobre los hechos y que son necesarios porque algunos sentidos humanos son limitados, lo que nos impide obtener información sobre otros hechos, por ejemplo, campos eléctricos, magnéticos, ciertas imágenes, etc. La exclusión de los instrumentos reduce el mundo exterior solo a apariencias, impidiendo la aceptación de componentes básicos del mundo material, como los átomos y las moléculas. Los hechos resultan ser datos aislados que no constituyen información hasta que se estructuran y contextualizan. La información es el insumo para la construcción de representaciones mentales del mundo exterior, el medio a través del cual los sujetos pueden aprenderlo, aunque solo parcialmente. Michel Foucault dice que el conocimiento es el acto en el cual el sujeto capta primeramente el hecho a través de señales y su estructuración en información. El conocimiento no necesariamente constituye un saber, puede ser paradojal, incompleto, erróneo cuando se basa solo en apariencias engañosas o en prejuicios. Jean Piaget, en sus estudios de psicología cognitiva, ha mostrado que la comprensión del hecho solo se alcanza cuando está en razonable concordancia con hechos previamente conocidos. Caso contrario, se requiere una reestructuración de ideas que Piaget denomina acomodación. El saber sobre un hecho se alcanza en el acto de conocimiento del mismo solo cuando el hecho es familiar. Pertenece a una categoría de hechos similares sobre los que se tiene suficiente experiencia previa. Solo pueden igualar saber con conocimiento los que ignoran que hay un proceso de construcción de las ideas sobre los hechos, proceso que en algunas personas es inconsciente, como la intuición, o de origen autoritario, prescripto por personas supuestamente investidas de saber como maestros o funcionarios. Los libros o cualquier otra forma de registro y organización de datos no contiene saberes sino mera información. La información es condición necesaria pero no suficiente para el saber. No hay saberes sin información suficiente sobre los hechos, pero la información sola no basta para generar automáticamente el saber. La psicología cognitiva detalla el proceso cuando la información sobre un hecho se transforma en una representación mental adecuadamente relacionada con las demás representaciones mentales. El resultado es un concepto, un conjunto de rasgos, usualmente estructurados alrededor de un nombre que lo identifica. El concepto que una persona se forma por sí sola de un hecho, saber espontáneo, está severamente limitada por su experiencia con hechos similares o relacionados, con su capacidad de contextualizarlos, dependientes o independientes de otras situaciones externas, con la información de relaciones entre su apariencia y su constitución, entre sus propiedades y su estructura. Estas ideas están condicionadas, frecuentemente determinadas por las ideas que otras personas importantes se forman del mismo hecho. En el estadio más avanzado del saber, un hecho puede ser una instancia de una categoría más amplia de hechos con leyes conocidas y posiblemente predecibles. La categorización, la unívoca identificación de los rasgos y la formulación de leyes, en teorías coherentes y no contradictorias, son parte del método científico. Los saberes así generados son accesibles a un porcentaje de personas entrenadas para adquirirlos y evaluarlos críticamente.
Al igual que los saberes espontáneos, los saberes científicos, también están sujetos a convalidación, aunque por un grupo más restringido de personas o pares. El lenguaje es una construcción social del saber. El modo en que los niños aprenden el lenguaje para comprender las palabras, las etiquetas verbales, a través del uso del habla, los saberes científicos, limitados por los saberes preexistentes y por el consenso de otros especialistas. Los saberes de la docencia están fuertemente influidos por la realidad sociohistórica. Paukewicz señaló 3 contextos condicionantes: las prácticas cotidianas de la escuela, el colectivo profesional que define los modelos de comportamientos esperados, y el sociocultural que elige los valores y selecciona los contenidos a transmitir, que serán limitaciones cuando se obstaculice la autonomía del ejercicio de la docencia, a través de normas externas o falta de participación en las decisiones que afectan la función docente. El saber, como sustantivo, expresa una síntesis de estudio y experiencia que siempre se manifiesta en la acción. El saber no es potencialidad o disponibilidad, se actualiza en la relación y en situaciones concretas. Saber hacer implica saber cómo y por qué hacer. La intervención pedagógica como la influencia ejercida sobre un ser en formación, capaz de aprender reconstruyendo la experiencia. La enseñanza condicionada por las particularidades personales y los mandatos sociales comienza por comprender la distancia que media entre la realidad y las finalidades educativas que se persiguen, con el objetivo final de reducir esa distancia. Wiener dice en 1994, en las controversias acerca de la tecnología y la sociedad, no hay ninguna idea que sea más provocativa que la noción de que los artefactos técnicos tienen cualidades políticas. Además, Wiener dice, ¿tienen política los artefactos? Conscientemente o no, deliberada o inadvertidamente, las sociedades eligen estructuras para las tecnologías que influyen sobre cómo va a trabajar las personas, cómo se comunican, cómo viajan, cómo consumen. En los procesos mediante los cuales se toman las decisiones sobre estas estructuras, las personas terminan distribuyéndose en diferentes estratos de poder y en diferentes niveles de conocimiento, con mucha libertad de elección que exista cuando se introducen por primera vez instrumentos, técnicas o sistemas particulares. Podemos observar desde la visión de Wiener que, además de sostener que las sociedades eligen modelos políticos, se organizan y de una forma u otra alrededor de la inversión de capital y hábitos sociales respondiendo a determinados propósitos y estableciendo un determinado orden público que durará por generaciones. La historia de Internet y su masiva difusión en los últimos años no puede explicarse sin tener en cuenta los distintos actores y culturas asociadas a 2 actores fundamentales, los gobiernos nacionales y el poder de las corporaciones. A partir de la expansión y uso de la red de Internet, estos actores destinan cada vez mayores recursos para controlar y manipular la información que en ella circula. Pero aparece otro actor, no tan visible pero fundamental para el desarrollo de la red, los hackers, con una cultura constitutiva en la ciencia y la tecnología, financiados en algunos casos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, creando los pilares de la red ARPANET. Le dan forma a Internet a través del desarrollo de nuevas herramientas y nuevos software creados en el marco de una cultura particular, sin la cual hubiera sido muy difícil su desarrollo. Esta cultura hacker, tal como la define Castell, se debió a la confluencia de varios factores, como ser la ciencia, la investigación militar y la cultura libertaria de los años 60 y 70. Castell sostiene que Internet no es una consecuencia involuntaria de un programa de investigación desorientado. Fue ideada, deliberadamente diseñada y posteriormente gestionada por un resuelto grupo de informáticos que compartían una misión que poco tenían que ver con las estrategias militares. A partir de la crisis de la década del 70, el capitalismo ha sufrido un proceso de reestructuración profunda, la que conocemos como globalización. Esta reestructuración del capitalismo trajo aparejada la integración global de los mercados financieros, el ascenso del sudoeste asiático como nuevo centro industrial global dominante, la unificación económica de Europa, el surgimiento de una economía regional norteamericana,
la diversificación y desintegración gradual del tercer mundo y la incorporación de Rusia y los países de la ex órbita soviética a las economías de mercado, confrontando un sistema interdependiente con la incorporación de segmentos valiosos de las economías de todo el mundo que funciona como una unidad de tiempo real. La fragmentación y exclusión de segmentos y territorios corren el riesgo de convertirse en irrelevantes de acuerdo a la lógica del sistema, lo que Castell llama los agujeros negros de la economía informacional global. El desarrollo desigual aumenta las diferencias dentro de los propios países desarrollados, segregando a grandes porciones de la sociedad. También las actividades ilegales, ilícitas, se vuelven globales e informacionales, integrándose en redes que se yuxtaponen y penetran con las redes legales, a través de la corrupción y el lavado de dinero. La economía capitalista informacional se organiza en torno a las redes globales de flujo de capital, gestión e información, y en las cuales el acceso al conocimiento tecnológico constituyen la base de la productividad y la competencia. Lo distintivo en ella es que es global, que el capital funciona como una unidad en tiempo real y se realiza, invierte y acumula principalmente en la esfera de la circulación, esto es, como capital financiero. Castell destaca que la tecnología reconstruyó las relaciones sociales entre el capital y el trabajo. En su núcleo, el capital es global, como regla, y el trabajo es local. Mientras el capital tiende a concentrarse y globalizarse a través del poder descentralizador de las redes, el trabajo se desagrega en su realización, se fragmenta en su organización, se diversifica y se individualiza en sus capacidades y competencias, permitiendo su identidad colectiva. Mientras las nuevas modalidades de trabajo y empleo, como el trabajo a tiempo flexible, el teletrabajo, el trabajo autoprogramado, las gestorías, los servicios estratégicos, y la tercerización tienden a aumentar, los empleos tradicionales, como el agrícola, el industrial, el trabajo genérico, tienden a disminuir rápidamente en cuanto a la cantidad de personas que lo ejercen. Este proceso, además de debilitar el poder del trabajo frente al capital, tiende a diluir, a hacer más difusa la identificación de los actores en tanto a las clases sociales. Por otra parte, el trabajo pierde su identidad colectiva. Cada vez más sus capacidades, sus condiciones laborales y sus intereses y proyectos. Se vuelve más difuso distinguir a los productores de los propietarios, a los gestores de los capitalistas, a los trabajadores autoprogramables de los consultores, en un sistema de producción de geografía variable, de trabajo en equipo, de interconexión, de outsourcing y de subcontratación. La idea de territorio como fundamento de la unidad de lo social se cuestiona. El espacio social aparece como un espacio abierto cuyos elementos están dispersos y solo pueden ser fijados parcialmente. Castell hace referencia al tiempo compartido de las prácticas sociales, afirmando que el espacio reúne aquellas prácticas sociales que son simultáneas. Con el concepto espacio de los flujos, Castell define a una nueva lógica espacial que organiza las funciones dominantes en la sociedad red, la que está construida en torno a flujos de capital, de información, de tecnología, de interacción organizativa, de imágenes, sonidos y símbolos. Son la expresión de los procesos que dominan nuestra vida económica, política y simbólica, dice Castell. Por flujo, Castell entiende a toda secuencia de intercambio e interacción determinadas, repetitivas y programables que mantienen los actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas de la sociedad. Las prácticas sociales dominantes son aquellas que están incorporadas a las estructuras sociales dominantes. Las estructuras dominantes son los dispositivos de organizaciones e instituciones que dan forma a las prácticas sociales y la conciencia social de la sociedad en general. El tiempo es atemporal, domina la adquisición de la última tecnología, la necesidad de interconexión global, la de no proteger la intimidad. El tiempo era el que organizaba el espacio social, generalmente en función de las distancias que era preciso recorrer para trasladarse de un lugar a otro y el esfuerzo y costo que ello insumía. En la sociedad red, dice Castell, en 1998, el espacio organiza al tiempo. El tiempo es aniquilado en función del tiempo real e instantáneo con el que se transmite la información en las redes.
El espacio de los lugares sigue organizando a la vida de sus habitantes en torno al tiempo del reloj y de los ciclos biológicos. Pero este tiempo lineal, secuencial, irreversible, medible y predecible estalla con la sociedad red o en la sociedad red. Dentro de esta reflexión queda pensar el lugar que ocupa nuestro espacio virtual, no solo como espacio de enseñanza y de aprendizaje, sino como una suerte de comunidad virtual que comenzamos a transitar.